Hoy traigo un vídeo para mostrar a todo aquel que no sepa cómo funciona un multímetro. Es una herramienta bastante útil en la que podemos medir determinados parámetros como voltaje, tanto corriente continua como corriente alterna. Esta sería la escala de corriente continua en voltaje. Esta sería la escala de corriente alterna, la de color azul, 200 voltios o 500 voltios. Por ejemplo, si fuéramos a medir la corriente de una casa que viene a tener 220 voltios, pues lo suyo sería ponerlo en la escala de 500. Y esto para medir corriente continua. Por ejemplo, si queremos ver la corriente que tiene la batería de un coche, lo suyo sería ponerlo, como la batería de un coche de 12 voltios, sería ponerlo en la escala de 20 voltios. Bien, también se puede medir resistencia. Esta es la escala de resistencia, bien expresada en ohmios. Tenemos distintas posiciones en función de la cantidad de ohmios, es decir, de la resistencia aproximada que vayamos a medir. Y este multímetro también mide la intensidad hasta un límite de 5 amperios, porque tiene un fusible de 5 amperios donde permite máximo 5 amperios. Si hacemos pasar más de 5 amperios, pues fundiremos el fusible. También se puede medir la continuidad y también se prueban los diodos. Bien, en primer lugar voy a mostraros cómo se puede medir la tensión o el voltaje en corriente continua. Vamos a medir el voltaje de esta pila. Es una pila de 9 voltios, 9 y algo. Vamos a poner entonces el selector en la escala de voltaje de corriente continua. Como es de 9 voltios, vamos a poner en 20 voltios. Bien. A continuación tenemos que poner el cable negro en el centro. Y el cable rojo lo tenemos que poner aquí, que es donde nos dice que mide voltaje, resistencia, y lo ponemos aquí. Bien. Cogemos la pila a la que queremos medirle el voltaje. En esta pila este sería el polo negativo y este el positivo. Por tanto, ponemos el rojo en el positivo y el negro en el negativo. Y nos está dando una tensión de 9 voltios prácticamente, 8,98. Bien, esta es una de las utilidades que tiene, medir la tensión corriente continua. Otra sería medir la tensión en corriente alterna. Nos iríamos a la escala azul. Vamos a medir la tensión de una casa. Aquí una casa, como sé que este vídeo se puede ver desde cualquier parte del mundo, aquí en España las casas tienen una tensión de 220 voltios en corriente alterna y vamos a ver la tensión de la red eléctrica de esta oficina. Bien, vamos. Nos da 224 voltios. Bien, podemos comprobar que que la tensión que nos está dando la compañía eléctrica es de 220 voltios aproximadamente. Vale. Otro de las utilidades, como hemos dicho antes, es medir la continuidad. Eso es muy útil para comprobar si un cable está cortado, si tiene corriente, si está cortado, si una bombilla o algún elemento está en buen estado o no. Nosotros vamos a hacer aquí una comprobación. Vamos a ver, lo ponemos en continuidad, que sería aquí, y vamos a coger esta bombilla, que está buena, y vamos a poner el negativo donde hace masa. Esta es la bombilla de un vehículo, y el positivo lo vamos a poner donde se da la corriente positiva, y tendrá que emitir un pitido. Bien, por lo tanto nos está diciendo que la resistencia de esta bombilla está buena, no está cortada, hay continuidad.
Bien, pues igual que esta, aquí tenemos otra, esta sé que está fundida, vamos a hacer la misma operación. Ponemos el negativo a masa y el positivo a donde se da corriente. Y aquí vemos que no emite ningún sonido, porque esta bombilla está mala. Si juntamos las dos puntas, bien. También se pueden comprobar fusibles con este sistema. Si el fusible estuviera cortado, no pitaría. Bien, pues otra de las utilidades es medir la resistencia. Esta es la escala de resistencia, Esta es la escala de resistencia y podemos ver la resistencia de una bombilla, podemos ver la resistencia de un cable o cualquier resistencia. Tendremos que seleccionar el punto de resistencia apropiado en función de aproximadamente el margen de resistencia que tendrá el aparato que vayamos a medir o el elemento que vayamos a medir. Aquí tenemos la escala de 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2 kiloohmios. Bien, la forma de medir la resistencia, por ejemplo, vamos a medir la resistencia de este fusible. Nos está dando esto en la escala de 200 ohmios. Bien, no sé realmente la resistencia del fusible, pero en función del margen de resistencia de lo que vayamos a medir, habrá que poner el selector en una escala, en una escala o en otra. Bien, también este multímetro puede medir intensidad. Para medir intensidad tendríamos que irnos a la escala de intensidad, que es esta de aquí. Y el cable rojo tendríamos que situarlo en este alojamiento. Como hemos dicho antes, no puede medir intensidad superior a 5 amperios, porque el fusible que tiene el multímetro de 5 amperios se fundiría. La forma de medir la intensidad, por ejemplo, si tenemos un cable, un cable que está unido por un lado a batería y por otro lado está unido a un motor o a un motor o cualquier otro elemento. Bien, soltaríamos el tornillo que une el cable al consumidor, al motor. Pondríamos una pinza, uno de los terminales en el cable y otro lo pondríamos en el motor. Y cuando se diera corriente, el multímetro nos detectaría la cantidad de amperaje, de intensidad que pasa a través del cable. Igual que dije antes, habrá que escoger la escala de intensidad apropiada en función del amperaje del aparato que queramos medir. Bien, pues esto es todo. En cuanto a multímetros normal, convencional como este, son las utilidades que tiene. Así es como se maneja, como se utiliza. Es muy práctico. Hay multímetros más sofisticados que son capaces de medir frecuencias, pero bueno, ya son multímetros más sofisticados. Esto es lo más corriente y lo más normal que pues todo el mundo puede tener en su casa, en la caja de herramientas o en cualquier sitio para hacer ciertas comprobaciones. Bueno amigos, pues nada más. Espero que os haya servido este vídeo, al menos a todos aquellos que no hayan utilizado nunca un multímetro y tengan intención de aprender a utilizarlo pues para todas las cosas que hace falta. Subiremos más vídeos. Os invito a todos a que os suscribáis a mi canal y envío un saludo a todos.